Lisa Sánchez y Jacobo Dayan. Bueno, pues estaremos al pendiente sobre el caso de esta activista Sandra Domínguez y su esposo desaparecidos y la exigencia de que se active todo lo que se tenga que activar para efectos de encontrarlos con vida. Lisa, Jacobo, estamos con el tema de la reforma judicial a todo lo que da. Ya en este momento estamos viendo cómo mañana hay la tómbola. Ya la instrumentación de la reforma va en camino. Ya hay un quiebre en el sistema judicial con la votación 4-3 de la judicatura, que ahí hay alguien me dijo en broma y en serio, hay un Yunes en la judicatura, qué fuerte, ¿no? Pero estamos frente a esto. Lisa, ¿cómo definir el momento? Hola Carmen, buenos días. Pues bueno, importantísimo seguir discutiendo el tema de reforma judicial, no solo porque ya la tenemos enfrente, sino porque además vimos en las últimas semanas la presentación de iniciativas que intentaban regular de manera secundaria algunos de los procesos de la reforma, justamente el aumento en un capítulo del tema de legislación electoral judicial, y también el tema de procedimientos de sanciones, controversias, etcétera. Importante porque en ese proceso de reformas legislativas, Carmen, en una reforma que además tú sabes traía un transitorio que decía no se puede interpretar nada, léase en el sentido literal, pues el propio paquete de reformas secundarias o de legislación secundaria traía inconstitucionalidades que eran interpretativas y abiertamente contrarias a lo que se había aprobado, pero no solo eso, sino que también hablando de los yunes de la judicatura, había un yunes visiblemente también en las comisiones que discutieron esto, que ingresó mágicamente y ahora la presidenta Claudia Sheinbaum dice que no sabe quién fue. Una modificación a esa legislación secundaria. Gol que se quería meter, ¿no? Claro, para un derecho de veto que era un doble control político, y es decir, el hecho de que se haya quitado, y ahorita lo explicamos bien, no quiere decir que no haya dentro de las leyes aprobadas para la instrumentalización de esta reforma vetos políticos importantísimos que no podemos negar. ¿A qué nos estamos refiriendo? A que la reforma constitucional decía, bueno, inscríbanse las personas que quieran participar en el proceso, que respondan a la convocatoria, un comité de selección haría la primera revisión de quién sí estaría cumpliendo con los requisitos que son risibles para poder participar en la elección popular a cargos de jueces, magistrados y ministros, y después eso se reduciría, una lista gigantesca se reduciría en la famosa tómbola o ese proceso de insaculación que empieza este sábado, y posteriormente con los resultados de la tómbola se armarían las listas para que los tres poderes, judicial, legislativo y ejecutivo, pudieran definir al final ya quién iba a ser, cuáles iban a ser las candidaturas que iban a conformar las listas. Bueno, en esa legislación secundaria, esa persona desconocida que la presidenta dice no saber quién es, metió un doble proceso político, y entonces le iban a mandar las listas a los tres poderes para que ellos pudieran ejercer un derecho de veto antes y después de la tómbola, en lo que claramente pues lo que nos está demostrando es que esta reforma judicial sí es, claro, como lo hemos dicho desde el principio, un intento de colapso del poder judicial y de control completa y absolutamente político sobre quién va a integrar la judicatura, que van a palomear pues quienes hoy artificialmente configuran una mayoría en el legislativo, quienes están en la mayoría en el Congreso, y ya con una judicatura pues francamente doblada y alineada a que esta reforma judicial suceda pese a todos los problemas que tiene y no han sido resueltos. Déjame contar un último apunte, Carmen, sobre algunos de los problemas particularmente importantes que tiene esta reforma. El primero es justamente someter a elección popular a los jueces, ya lo hemos dicho, la eliminación de la carrera y la independencia judicial, la creación de este Tribunal Supremo de Disciplina de los jueces, pero una de las cosas que se les barrió, no solo en esta contradicción de los artículos sobre quién elige al presidente de la Suprema Corte, es que ese Tribunal Supremo sí tiene la capacidad de remover jueces de un lugar y mandarlo a otro lugar, violando en absoluto el propio principio de elección democrática que pretendía
la reforma judicial. Entonces, alguien electo para ser juez en el Estado de México por el Tribunal Supremo de Disciplina, como quedó, podrá ser relocalizado a Oaxaca sin que nadie en Oaxaca lo haya elegido y sin que se respete la decisión de el pueblo que originalmente le votó a ese juez. Entonces, no estoy justificando la elección popular de jueces, pero hasta eso hicieron mal y hasta eso violan los propios principios declarados de la reforma, y eso es lo que se va a empezar a implementar este sábado. Sí, bueno, agregaría a esos absurdos en el tema de elección el asunto de los jueces sin rostro. Totalmente. Es decir, si alguien vota por una comunidad vota por un juez, una jueza, y quiere evaluar su desempeño para saber si quieren que continúe en su cargo más adelante, pues ¿cómo podrá saber su desempeño si estamos ante un juez sin rostro? Entonces, es todo un absurdo el tema de la elección, pero a mí me gustaría, más allá de hablar, ya se ha hablado mucho de la problemática y de la verdadera intención de esta reforma, que es el control político del Poder Judicial, hablar de dos asuntos, echándonos un poco más para atrás. Ayer el canciller que fue ratificado, Juan Ramón de la Fuente, hablaba de que dio una conferencia de prensa diciendo que había mucha gente fuera del país con dudas sobre la reforma. Bueno, no tienen dudas, son críticas. Es una diferencia un poco sí, tiene su distancia, duda que crítica. Y no nada más son intereses económicos, como él hablaba de que si las inversiones van a llegar o no van a llegar. Estamos hablando de órganos importantes de Naciones Unidas. Ahí está la experiencia comparada boliviana, la experiencia que son distintas a lo que se intenta aquí implementar, todo es mucho más profundo. También la experiencia norteamericana, es decir, todo lo que hay alrededor, y bueno, y personajes de la talla de Ferrajoli o Roberto Gargarella, que entiendo, vamos... Oye, hagamos el anuncio de una vez, porque hemos acordado una conversación con Roberto Gargarella, que es una figura mundialmente reconocida, hay que decirlo, es una figura muy, muy relevante, es abogado, es sociólogo, escritor, académico argentino, que está ahora en Barcelona, de la Universidad de Chicago, es una figura enorme y nos ha aceptado una conversación y lo hemos invitado a esta mesa, así que esto será en unos minutos más con Gargarella, quien está citando en este momento. Entonces, no son dudas, son críticas abiertas prácticamente de todo mundo. Gargarella dice es una farsa. Sí, bueno, y Ferrajoli también dice que, bueno, Gargarella va más allá, dice que esto, él lo ve también como algo muy problemático en toda la región, que esto podría empezar a replicarse en otros países con gobiernos que intenten controlar el poder judicial. Y luego la otra discusión que se está empezando a dar es si se puede o no revisar, la Corte puede o no revisar esto. A ver, hay que entender, las Cortes Supremas, en el caso mexicano es una Corte de última instancia y también es una Corte de control constitucional, hay países que lo tienen separado, desde la arquitectura en el constituyente original, se le da esa facultad a la Corte sin la necesidad de tener una legitimidad en las urnas. Entonces, quienes hablan de que la Corte no tiene legitimidad para hacer este trabajo, bueno, ese es el diseño institucional original, que estos tribunales, de hecho, son para contener a las mayorías. Ese es el diseño, esa es la lógica de la división de poderes. Contramayoritario. Y la lógica es esa. Es decir, cuando se diseña el Estado... Para eso es. Se pone a unos órganos electos, unos poderes electos por voto mayoritario, que son el Congreso, que en teoría tendría que estar representada la diversidad de una sociedad, el Ejecutivo o en los países parlamentarios de la otra forma, y unos tribunales que no requieren de esa legitimidad. La legitimidad se las da la ley. Entonces, me parece que por ahí tampoco va. Y de ahí brinco a lo grave que ocurrió en el Consejo de la Judicatura. Cuando son los mismos jueces quienes no acatan una suspensión, es decir, ya vimos que no se acató la suspensión por parte del INE, del Diario Oficial de la Federación, de los congresos, senadores, presidente, de los congresos locales. Todo el mundo ya decidió que ellos son los verdaderos intérpretes de la ley y de las resoluciones, pero cuando son los mismos órganos del aparato de justicia, me parece gravísimo, porque el mensaje que se manda, más allá de si tiene razón o no la suspensión, es de que la ley no importa, que la ley se convierte en basura. Y entonces hay que leer toda resolución judicial en términos políticos.
sí me parece sumamente grave lo ocurrido. Y eso, Jacobo, judicatura. perdón que te interrumpa, pero nada más para completar, ya empieza a suceder en otras materias que no son la reforma judicial. Justamente en México Unido contra la Delincuencia, el equipo me señalaba que, por ejemplo, en el Congreso de Jalisco, que es un estado que tiene el poder, digamos, más repartido, donde la mayoría de Morena no es tan abrumadora y no gobierna, digamos, todo el Ejecutivo Morena, sí ya empieza a haber un chilling effect, ¿no? Un efecto ya de contagio con respecto a estas no suspensiones en otras materias en donde ya materialmente el legislativo está diciendo sí tenemos suspensiones, pero ya aprendimos que las suspensiones no son necesariamente obstáculos para continuar las legislaciones y se está aplicando ya en otras materias, en otros temas, en otros lugares. Déjenme regresar. Lisa Sánchez y Jacobo Dayan.